Vamos con la puntualidad siempre, ya nos conocen y creo que una de las fortalezas que tenemos cuando trabajamos, sea por Zoom o presencial, es la puntualidad y ese respeto. Esperemos que lo mantengamos en todo el tiempo que podamos. Muy buenas noches. A nombre del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, más conocido como CELAS, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se vienen conectando y muy en particular a nuestra querida y estimada Magíster Isabel Navarro Navarro, quien se ha dado un tiempo para poder compartir con nosotros una temática que estaba pendiente en todo este ciclo de conferencias que venimos desarrollando desde el 8 de noviembre, el Código de los Derechos del Niño. Hemos trabajado mucho la convención como una ley internacional, pero ahora queremos aterrizar un poquito sobre esta norma nacional que ha sufrido una serie de modificaciones, y ella nos va a ir explicando. Entonces, a nombre del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, a través del núcleo temático, porque trabajamos a través de núcleos, niñez, adolescencia y familia, vamos a presentar esta noche a la magíster Isabel Navarro Navarro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Reflexionando desde la aplicación del Código de los Niños y Adolescentes, que es una ley que se dio en nuestro país, número 2737, ella lo va a ampliar plenamente, ¿no? Yo quiero alcanzar algunos datitos para recordar y para ubicarnos un poco en el contexto, aunque sé que también capaz ella en su minuciosidad nos va a hablar algo sobre el particular. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIP, el 48% de niñas, niños normalizan la violencia ejercida por sus padres. Hemos tenido una experiencia durante este año en una institución educativa y hemos trabajado prevención de maltrato y abuso. Y realmente los niños y las niñas lo toman como elementos correctivos, ¿no? Lo toman como elementos de maltrato, de violencia, el correazo, el chancletazo, el golpe, el insulto, etcétera, como que van relativizando y esto se va pasando de generación en generación y como que nos vamos quedando con esa costumbre como una parte de nuestra cultura. Esperemos que vayamos modificando estas actitudes en esta relación adultos, niñas y niños. Más del 70% de niñas y niños y adolescentes, principalmente mujeres, han sufrido de violencia psicológica y obviamente también hay 12.436 casos en estos últimos tiempos, en el año 2024, de agresión sexual que se han registrado en el Centro de Emergencia Mujer. Y lamentablemente los que trabajamos con población y con este tipo de población vulnerable encontramos que hay una cifra oscura que no se denuncia por lo mismo que habíamos señalado anteriormente, porque hay una cultura que piensa que corregir una indisciplina, que corregir una conducta es castigar o maltratar a niños y niñas sin darnos cuenta que estamos vulnerando no solo el derecho, estamos vulnerando lo más importante, el desarrollo de su propia autoestima, de sus capacidades para participar, para liderar, para sugerir, para reflexionar, etcétera. Yo sé que la maestra les va a compartir también, porque sé que está estudiando inteligencia emocional por allí, ya me enteré, por lo menos allí nos aprendemos que el miedo no es digamos, una emoción que ayude al aprendizaje, al contrario, anula la razón, de tal manera que hay que tener mucho cuidado para tomar en cuenta estas reflexiones e ir generando cambios de conducta tanto en los chicos como en los adultos que nos rodean y principalmente, creo, en las autoridades, en aquellas personas que son responsables de conducir, de gestionar, de administrar justicia. No se puede tomar a la ligera, digamos, una vulneración de los derechos del niño. Hay normas, hay espacios, hay instancias que los protegen, sin embargo, sentimos que a veces
no están presentes, ¿no? A veces cuando estamos en el campo con un grupo de alumnas practicantes o de colegas, decimos, ¿y dónde están las políticas sociales? ¿Y quién las ejecuta en favor de estos niños, de estas niñas? En fin, vamos reflexionando, ¿no? Asimismo, el uso de la violencia como método de crianza, ya lo habíamos dicho, se ha normalizado y estas reflexiones creo que nos llevan a seguir pensando, a seguir remarcando en nuestros adultos, en nosotros mismos, en generar cambios de conducta, en cambiar este chip adultocentrista de mirar a los niños como si fueran adultos y adultas y queremos que se comporten como nosotros, dando normas, digamos, más allá de sus de sus propios conocimientos, de sus propias responsabilidades. No digo que hay que dejarlos libres, por si acaso. Yo creo que es muy valioso siempre que los chicos tengan una autoridad presente, pero autoridad no es sinónimo de maltrato ni de autoritarismo. Autoridad es esta persona adulta, mamá, papá o responsable de la crianza que lo respete, que lo motive, que lo estimule, etcétera, etcétera. Con esta reflexión, entonces, les comento que también estamos cerrando el ciclo de conferencias en el marco de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño a 35 años de su aprobación. Ya son 35 años y sentimos que no hemos avanzado mucho. Depende mucho de los gobiernos también, les comento, porque ha habido años en los cuales se ha dado mucho auge, por ejemplo, al derecho de la participación, de la opinión, habiendo encuentros locales, regionales, nacionales, etcétera, pero últimamente siento que esto como que se ha adormecido un poco y se ha quedado dentro de los papeles escritos dentro de las normas, aunque hay comités, hay vigilancia de parte de las Naciones Unidas, sin embargo, pareciera que no nos están detectando realmente cuál es la problemática real de nuestras niñas, de nuestros niños y nuestros adolescentes. Y allí lo dejo y voy a anunciar a la magíster, a Isabel Navarro Navarro, que tendrá a su cargo la conferencia Reflexiones desde la aplicación del Código de los Niños y Adolescentes. Su resumen en hoja de vida, abogada, magíster en política social con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctoranda en neurociencias, ven que estamos bien informadas, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en la Universidad de Lund, no sé si se lee así, en prevención de la violencia, docente de la Escuela Profesional de Trabajo Social, Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Mi estimada magíster Isabel tiene 90 minutos para explicarnos toda esta temática, para reflexionar sobre la aplicación de esta norma tan importante para que nos sirva de apoyo para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, a proteger a veces hasta de sus padres por esta cultura de maltrato que tenemos como elemento correctivo. Adelante, maestra, y les recomiendo, por favor, a los participantes que puedan ir escribiendo sus preguntas para ir anotándolas y alcanzarlas cuando sea oportuno. Y si hubiera alguna manito levantada por allí, les daremos sus minutos de participación. Lo que sí, más bien, aprendamos a ser bien concretos y puntuales cuando hagamos la pregunta. Muchas gracias. Adelante, profesora Isabel Navarro. Gracias, Ernestina, por la gentil invitación y también al Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Siempre es un gusto encontrarnos y efectivamente son fechas pues en que confluyen el tema importante de recordar esta ratificación y aprobación también de la Convención de los Derechos del Niño. También estamos nosotros a pocos días de conmemorar el Día de la Eliminación de toda violencia contra las mujeres, incluyendo también a las niñas, por supuesto, en este grupo afectado, no solo en el Perú, sino en toda la región, ¿no? A continuación voy a compartir mi pantalla. Ujú. A ver, vamos a ver. Aquí está. Sí, se ve. Ajá, Sí. correcto. Quería yo empezar señalando que hablar de un código es hablar también de un momento histórico y una visión en un tiempo.
Por eso es que los códigos responden también a un espacio sociocultural y por supuesto en el Perú hemos tenido recién el primer código sobre infancia en 1962, como les voy a explicar más adelante. Este código no se llamaba de niños, sino de menores. E incluso el lenguaje es muy importante porque está lleno de contenido. Y estos códigos entonces obedecen también a doctrinas. Y cuando hablamos de doctrina de infancia, vamos a ver cómo hay dos doctrinas principales que seguramente también conocemos, pero que en el tema de infancia es algo interesante porque no es una doctrina lineal que haya terminado con el hito de la convención para dar paso a la segunda, sino que todavía, como bien señaló la maestra Ernestina, persiste en la estadística la práctica de maltrato, de violencia, bajo el pretexto justificación de corrección o disciplina. Así también algunas miradas todavía hacia la infancia no están del todo alineadas a la doctrina de la protección integral, que es la que marca nuestra convención. En el mundo jurídico, entonces, tenemos doctrinas que son producciones teóricas elaboradas de ideas, de propuestas sistemáticas y ordenadas. No son ideas sueltas ni de pronto que están desprendidas de un contexto mucho más estudiado, y son pues como constructos teóricos, constructos de saberes de diferentes disciplinas que luego desembocan no solo en pensamiento social, sino en normativa. A través del tiempo, el derecho tiene que encontrarse con la justicia para ser una herramienta que permita facilitar la convivencia humana, la convivencia social, ya sea para legislar derechos, ya sea para sancionar o también, por supuesto, para poder regular instituciones tan importantes como el matrimonio, como la patria potestad, como las sucesiones, etcétera, ¿no? Nuestro sistema jurídico tiene profundas bases, por ejemplo, en el derecho romano, en el pensamiento de Grecia, en la religión judeocristiana, y es por eso que en nuestros días todavía hay mucho reflejo de esa influencia, y vamos a ver cómo esto aterriza en el tema de hoy que tiene que ver con el código, ¿no? O con los códigos. Las nociones modernas de infancia vienen recién a partir del siglo XVIII y XIX. Antes de eso teníamos la ausencia de la que habla Aries, por ejemplo, de los niños. Muchos temas se resolvían en la esfera privada, a puerta cerrada, y el Estado intervenía únicamente cuando había un peligro para la sociedad. Había entonces marginación, ocultamiento de esa infancia incómoda, esa infancia que vivía en la calle. Eso también se refleja, por supuesto, en la narrativa, en la literatura, en los cuentos de Charles Dickens. También si traemos a colación algunas narrativas de nuestro país o de nuestra región, tenemos entonces que era una infancia sujeta a la voluntad paterna, había una ausencia de derechos. El niño no contaba, no hablaba. Era parte de la buena educación no dar la opinión en la mesa, no interrumpir a los grandes, respetar sin cuestionar muchas cosas que de pronto estaban en contra incluso de su bienestar, pero era esta corriente de crianza y de forma de ver la familia también, que fue por supuesto la herencia de una familia colonial, ¿no es cierto?, de unos códigos de honor que vienen incluso desde la invasión de España. Ese es el panorama que tenemos cuando hay, yo creo, acontecimientos que regresan los ojos a ver qué estaba pasando con la infancia. Y ello se ve a partir, por ejemplo, de los conflictos bélicos. Son los conflictos bélicos en la Primera y Segunda Guerra Mundial que marcan esta necesidad urgente basada primero en las crisis. La crisis social, la crisis económica, la masa de niños y niñas, muchos de ellos vagando en las calles luego de la Segunda Guerra Mundial o sin padres en estado de abandono u orfandad, y por supuesto la urgente necesidad de atender estas emergencias. Yo empezaría con algunos hitos breves, pero para mí muy importantes, con esta pregunta que
que dice, ¿conoces a Eglantyne Jebb? ¿No? En nuestras clases estudiamos siempre un material interesante sobre Eglantyne Jebb, que fue una mujer inglesa que nace por los años 1876, hija de un jurista, de una maestra de escuela y una filántropa. Y por supuesto, su papel es importante porque ella imagina y además hace realidad la primera declaración de infancia, que es la Declaración de Ginebra de 1924. Inmersa en la actividad social, dice, no solamente es la caridad, sino que esto tiene que ser científico. Y le pone un componente con mucha visión en esas épocas a lo que tenía que hacer una ayuda no asistencial, sino de derechos. Viaja a los lugares de guerra, hace trabajo de campo, acompaña a levantar información, ¿no? Eh, ya sea de los niños que están en pobreza, de las necesidades médicas, y empieza a organizar los primeros fondos de ayuda que se esperaba en ese tiempo. Solamente iba a alcanzar probablemente la guerra de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, pero poco a poco los países y aquellos lugares donde había guerras devastadoras y habían niños con hambre, niños heridos, familias también con pobreza y necesidad, comienzan a preguntarse dónde está dónde está Eglantyne Jebb, dónde está Save the Children, porque ella crea, ¿no? Las primeras ideas sobre esta fundación que persiste hasta nuestra época y ha crecido, ¿no? Globalmente. Entonces ella desarrolla este primer texto que es súper importante y de 5 artículos. En ese entonces no se necesitaba más. Si el niño tiene hambre, consigue comida. Si está enfermo, asístelo, ¿no? No lo maltrates, dale prioridad, ¿no? Era así, muy puntual. Esa declaración se convierte luego en una de 10 artículos y ya posteriormente es en Naciones Unidas que adopta una declaración mucho más larga que vendría a ser el germen, la semilla, ¿no? Décadas después de nuestra convención. También en Rusia, durante la revolución, imaginan una declaración sobre infancia, que habla del niño fuerte, integrado, que aprenda labores de trabajo, ¿no? Con una visión mucho más cercana al adulto que de pronto la Declaración de Ginebra, que era protectora, mucho más asistencial. Eglantyne Jebb entonces marca un hito en toda su vida de una profunda vocación. Es una de las primeras mujeres que cursa estudios y se licencia en arte, pero luego de estudiar esto también se desempeña como maestra de escuela. Y posteriormente suma a personas para poder hacer realidad estas ayudas sistematizadas, serias, que tengan ya bases, ¿no? Para lo que después serían los fondos de infancia que hasta ahora persisten. Entonces, esta primera semilla marca en ese tiempo una mirada hacia la infancia que si bien se comienza a plasmar para verla, para poder observar lo que pasaba y estudiarlo, está inmersa en esta doctrina de situación irregular que se centra en lo asistencial, en lo punitivo y por supuesto en mecanismos represivos, ¿no? De control social. Era el cuidado a la sociedad. No era tanto la protección a la infancia, sino cuidar a la sociedad de algún peligro y por supuesto sancionar probablemente con internamientos a los chicos. ¿No? UNICEF nos dice que cuando sucedían hechos antisociales, ¿no? Cuando habían chicos en estado de abandono material o moral, se decía que estaban en una situación irregular. Pero así también se señalaba a aquellos chicos en ese tiempo señalados con déficit físicos o mentales, actualmente llamados con discapacidad. Y había una visión discriminatoria, donde se pensaba en aquellas épocas que incluso la discapacidad venía como un castigo divino, que había seguramente algo malo en la familia, se escondía, era un motivo de vergüenza, y no había esa visión plena de diversidad, de riqueza, de potencialidades que ahora podemos ver en las condiciones, en las leyes también y en muchas políticas y esfuerzos que se hacen para integrar plenamente a los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Ya sea severa, ya sea leve, ya sea temporal, es parte también de los derechos incluirlos, ¿no? Y en ese contexto nace el primer código en Perú, que es el del 62. Ve la luz y entra en vigencia
¿no? El año 63. ¿Por qué? Porque hay una vacatio legis. Y una vacatio legis, cuando hablamos de códigos o leyes importantes, es un espacio de tiempo en el que se da toda la planificación para pasar ordenadamente a esta ley nueva en este entonces, con presupuesto, con instituciones, es preparar y allanar el camino, y por ello es que el Código del 62 entra recién en vigencia el 63. Teníamos la Constitución del 33, teníamos un Código Civil bastante anacrónico en esa época todavía, con recorte para los derechos de las mujeres. Todavía, por supuesto, estaba muy reciente el derecho al sufragio que se había conseguido, ¿no? Para las mujeres en el Perú, pero tiene como fuentes la Declaración de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y por supuesto se basa, como en aquellos tiempos, sobre la situación irregular. No por eso deja de ser un avance, un paso muy importante, por supuesto, porque es la primera norma que da un tratamiento orgánico a los menores, como se le llamaba en esa época. Hablábamos de sujetos pasivos de intervención jurídica estatal, de objetos de tutela. Por supuesto, estar en una situación irregular era sinónimo de peligro y generalmente se le internaba, ¿no? Se le ocultaba. El abandono y el problema antisocial estaban muy cerquita, no se distinguía. No había debido proceso, pese que ya se había dado el Tribunal de Chicago para diferenciar la justicia del adulto, del niño o adolescente o niña o adolescente. Todavía no había calado o estaba recién en incipiente esta diferencia de llevar a los chicos a una justicia diferente, ¿no? No a un tribunal de mayores, no a un juez penal, sino un juez de familia, ¿no? Las penas en ese entonces eran medidas correctivas, pero a veces el internamiento era dado en un momento y era sin tiempo, ¿no? Sobre todo cuando era cuestión de abandono, no había quien vea por ellos, que reclame, generalmente quedaba ahí internado y no había un debido proceso. No había oportunidad de demostrar su inocencia o probar la culpabilidad. No había tampoco el derecho a tener un abogado como ahora se tiene, ¿no? Bajo las normas actuales, que le asista a una defensa letrada como a cualquier persona, como un derecho constitucional y un derecho humano. Entonces, hay que señalar que aun cuando este Código de Menores se da en el 62, ya el Código Penal de 1924 tenía unos pocos artículos que hablaban sobre los infractores y hablaba de una jurisdicción también especial o algunas normas que podían ser la base de una justicia diferenciada, ¿no? Tenemos nosotros en el Perú este Código Penal del 24 y luego el del 91, que está hasta la fecha con sus parches, sus modificaciones, pero no hay más que este cuerpo normativo. Entonces, todo ello va de una forma sistémica, de una forma concordada, va haciendo eco también de lo que se pensaba en el campo de los códigos civiles, penales, toda esa visión sobre infancia que había en esas épocas. Estamos llegando a la década de los 80 porque la convención se aprueba en el 89 en el seno de Naciones Unidas, pero se gestó 10 años antes. Lo pacta, que es un profesor que promueve junto a un comité pequeño empezar este sueño que vio realidad el 89. eh, Parte también de un interés que se despierta, por ejemplo, en la región, porque nosotros en los 80 estábamos regresando a la democracia. Después de varios años de gobiernos militares y de dictaduras, empieza recién un proceso de redemocratización. El año 79 se declara como el Año Internacional de los Derechos del Niño. Y eso no es casualidad, porque empieza entonces a movilizarse la sociedad, a hablarse sobre infancia en el campo académico, en los colegios profesionales. Y este proceso, por supuesto, tiene sus frutos, ¿no? Porque luego de algunos años vería la luz la convención y este es el hito que se marca entre el Código del 62 y el Código
Niños del 92, que entraría en vigencia también el 93, por la vacatio legis que ya les expliqué. Entonces se cambia la visión del paradigma de la situación irregular a la protección integral. Pero ¿cuál es el hito? ¿Qué tenemos como hito para este cambio? Por supuesto, hablamos de una doctrina de protección integral que tiene tres pilares: el interés superior del niño, los derechos específicos y el reconocimiento como sujeto de derechos, que es un gran cambio de visión. En estas tres últimas décadas del siglo que pasó y el nuevo que tenemos, el que estamos viviendo, ¿no? Se ha visto entonces que este proceso está en consolidación. No hay un hito que diga, ya pasó lo irregular, ahora solo estamos plenamente en la doctrina de protección integral, sino que por supuesto pues subsisten todavía algunas visiones sobre castigos físicos, sobre exclusiones, sobre discriminación, y esto es un camino todavía, creo, largo para andar. El hito, entonces, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el primer tratado vinculante, obligatorio, imperativo. Ya no se trataba de una declaración, de un deber ser, de una aspiración. Ahora estamos inmersos como Estado en un papel de garante y en una obligación que además reporta a un comité. Este primer tratado regula todos los derechos desarrollados en el tiempo, también para la infancia, los derechos económicos, los derechos civiles, los derechos culturales. La convención es un crisol de visiones, de culturas, de miradas. Hubo que conjugar a nivel global no solamente lo de América Latina, la visión europea, la visión de Medio Oriente. Tanto es así que en un artículo aparece la kafala, que es una forma de cuidado en el mundo árabe a los niños, donde no hay, por ejemplo, en las adopciones, un quiebre de la patria potestad y una integración, una nueva familia, sino que ellos cuidan y protegen a la infancia dentro de un grupo familiar sin tener, por ejemplo, esta conexión legal o esta filiación. Es muy interesante. Poder llegar a este consenso tomó, por supuesto, esta década con este fruto que reconoce a los niños, niño y niña, como sujeto de derechos. Marca el tránsito y el siguiente paso era la adecuación. No podíamos ser garantes o suscriptores de la convención manteniendo nuestro código del 62, por muy bueno que fue y fue también un paso. Entonces, ¿qué había que hacer? Reformar el código, tener un código acorde y a la par de esta nueva mirada. Esta convención, entonces, obliga también al Estado a reportar al Comité de los Derechos del Niño, según en el artículo 43, periódicamente. Y este comité, como vamos a ver, reporta obligaciones, reporta observaciones, algunas influyen en la reforma del Código de Niños. Vamos a ver las más importantes reformas del Código a la luz de las recomendaciones de la Convención, por ejemplo, que han sucedido hasta nuestros días. El comité está formado por expertos, es un órgano vigilante de acompañamiento que continuamente con el Estado y con los estados mantiene comunicación. El único país a la fecha que no ha suscrito y ratificado la convención es Estados Unidos. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque en algunos estados hay pena de muerte para los juicios de algunos niños y niñas todavía, y ello es incompatible. La convención marca un hito de protección y no se llama la Convención del Niño y Adolescente, solo se llama la Convención del Niño y Niña, ¿no? ¿Por qué? Porque jurídicamente hay una ficción a favor de la protección de la infancia que marca de 0 a 17 con 11 meses y 30 días, ¿no? 29 días. Tanto en Brasil, tanto en Perú, tanto en Rusia, en Turkmenistán, en Medio Oriente, está vigente, ¿no? Que esa es la etapa de protección y es por eso que cualquier norma que pretenda rebajar la responsabilidad penal menos de los 18 tendría una directa colisión con la Convención de los Derechos del Niño y por supuesto también con la posición de los estados frente a la protección. Y esto lo vamos a comentar más adelante. Este comité también es un órgano que
hace seguimiento a 3 protocolos, que son como documentos especiales en 3 temáticas, que por supuesto también el Perú los ha suscrito. Participación de niños en conflicto armado, la venta de niños, la prostitución en la infancia, niños en pornografía y un procedimiento especial para presentar quejas a nivel individual. Esto es importante. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en la época de conflicto armado, una problemática de niños y niñas en combate. Desde las filas terroristas, desde las filas militares, hubieron estas vulneraciones. Hemos tenido también y tenemos diversas políticas y combate contra la trata, contra la explotación de la infancia y por supuesto también contra otros delitos que vulneran los derechos de niños y niñas en el Perú. Entonces, estos 3 protocolos siguen también un camino de implementación a la par del comité. Se presentan informes periódicos que luego no solamente los eleva el Estado, sino también los informes sombra de la sociedad civil, y el comité tiene que examinarlos y emitir observaciones, emitir también recomendaciones. Y ello no es algo optativo, sino que cuando se emiten estas recomendaciones y observaciones, el Estado tiene que implementar su cumplimiento y reportar que eso ya se hizo. Un ejemplo es esta observación general del 2006. Recuerdo que en esos años se emite incluso un informe mundial sobre violencia hacia los niños. Este informe mundial estuvo a cargo del profesor Sergio Pablo Piñeiro, que además de la muestra de países, por supuesto, el Perú estaba en esa muestra. Y él, desde un estudio serio, multidisciplinario, no solamente legal, sino también desde las ciencias médicas, desde la neurociencia, desde la psicología, la educación, demuestra por qué no corresponde golpear a los niños, ni maltratarlos, ni humillarlos. Demuestra el terrible daño que hace en su crecimiento, en su desarrollo, en su inclusión a una sociedad que los tiene que ver con respeto, que los tiene que integrar con cariño, con ternura, con una mirada, ¿no? Desde una visión de adulto no jerárquica, no vertical, no impositiva. Demuestra cuánto daño puede hacer incluso para lo que es las capacidades, las competencias en la escuela, el golpe o el maltrato. Sobre ello hay múltiples estudios, múltiples investigaciones que desde diversos campos han demostrado la necesidad de erradicar esta práctica. E incluso yo solamente voy a tomar una que me parece importante. Trabajamos en el campo de protección de infancia y de familias en el Ministerio de la Mujer. Desde los centros de emergencia mujer vemos cómo el índice de violencia sexual es alto, como dijo la profesora Ernestina. Pero fíjense ustedes que un factor de riesgo para la violación y violencia sexual, que sobre todo afecta a niñas, es el castigo físico. Y si más madres o padres o cuidadores supieran, de pronto tendrían mucho más reflexión antes de golpear a sus hijos, hijas o los niños que estén bajo su cuidado. Golpear a un niño significa invadir su cuerpo, invadir un territorio, decirle que está bien, que si él hace algo malo, entonces está bien tocarlo, golpearlo, invadirlo. Un momento, está pasando una ambulancia. Ya, ahora sí. Eso hace definitivamente que el niño tenga un factor de riesgo, se le quita un factor de protección, porque no se apropia de su cuerpo como un territorio importante, como un territorio sagrado. No se le enseña que hay definitivamente conductas que no son tolerables, que tiene que poner una alerta y avisarle a alguien y, por supuesto, dar una voz de alerta y salir del lugar. Si a un niño se le golpea, se le humilla, se le jala la oreja, se le empuja, se le enseña que está bien, que eso, bueno, cualquier adulto puede hacerlo. Y se le pone en un riesgo terrible frente a un potencial abusador sexual. Esto es importante conocerlo también. Y el 2006 se da esta observación 8 al Perú y se le dice, ojo, hay que proteger a los chicos contra el castigo corporal. Hay que impartir información a los maestros, a los directores, a las personas que trabajen con niños y con niñas. Y sin embargo, pasaría cerca de una década todavía, o más aún me parece, para que la ley 30.403 y su reglamento vea la luz. ¿Qué nos dice esta ley? Es la ley peruana
que prohíbe el castigo físico y humillante y su reglamento, que modifica el Código de Niños, ¿no? ¿Y por qué no se reforma el Código de Niños? Había muchos proyectos y siempre se decía que ya iba a darse el nuevo texto del Código de Niños revisado, pero no llegó a salir. El 2011 me parece que estaba Ollanta Humala en el poder. Ya había un preproyecto que llega al Congreso, pero había errores garrafales sobre el tema de consentimiento en adolescentes, sobre opinión de los chicos, y se observa desde diversos colectivos y se cae, creo que felizmente, ese dictamen, y ya no ha vuelto a impulsarse, fíjense ustedes, hasta este año 2024, un nuevo código. Entonces, el código que tenemos actualmente tiene bastantes parches. Los dos más grandes, creo yo, vamos a ver ahora, es el Código de Responsabilidad Penal que se aprueba hace algunos años vía decreto legislativo y el decreto 1297, el decreto legislativo, que regula la desprotección y el riesgo de desprotección, que no solamente tiene ese tema en específico, sino también reforma actuaciones de instituciones, hace la reforma de la mirada de las adopciones, los papeles de las unidades de protección especial y así como no hay un código integrado que se haya reformado, se ha hecho por partes, reformas en el tiempo que por supuesto ameritan, por supuesto, un nuevo cuerpo normativo, ¿no? El comité entonces recibe los informes periódicos y he revisado en la plataforma de Naciones Unidas que en este caso el Perú se encuentra próximo a rendir su sexto y séptimo informe combinado en la sesión que se va a dar ya en el año 2025. Estos informes tienen que ser muy metódicos y exhaustivos, información suficiente, objetiva, cabal comprensión de lo que está pasando en los países, evidencia estadística. Cada sector que va reportando para la consolidación se hace responsable, por supuesto, de lo que está informando y su contenido. Y luego también se tiene que reportar de lo anterior el seguimiento que se hicieron de las observaciones finales al Estado, ¿no? Aquí ustedes tienen el resumen desde la aprobación de la convención que se ve en el Perú en el año 90. El primer reporte fue el 93, luego se reportó el 2000, luego el 2006, hubo un silencio hasta el 2016, luego retomamos el 2021 por razones de lo que pasó en la pandemia también, que hubieron retrasos, y luego tenemos ya aquí la sesión que se llevará el 2025. Ya está la documentación preparatoria, ustedes pueden entrar aquí a este link y van a encontrar documentación en inglés, en español, en francés también, en los idiomas de la convención. Este buscador es bastante interesante porque tiene también todos los instrumentos de Naciones Unidas que pueden concordar y pueden ver cómo el Perú está reportando, cómo se está informando y por supuesto las principales observaciones que se han dado al Perú. No ha sido la única sobre violencia. Se han dado observaciones sobre niños viviendo con VIH, sobre la necesidad de regular el aborto en caso de violación a niñas y adolescentes en el Perú, también sobre la erradicación de las prácticas de niños toreros, por ejemplo, ¿no? Sobre la importancia de vigilar y erradicar el estereotipo de niños en el uso comercial, por ejemplo, de ellos en publicidad. Y así vamos a tener varias observaciones donde cada vez es como un examen periódico que se da. Algunas se levantan y otras todavía persisten. Varias de ellas persisten, ¿no? Todavía en el Perú. Entonces, cuando hablamos de nuestro código de niños, este del 92, ¿no? Este se den después de un largo proceso donde ya se había comenzado a hablar de reformas, incluso desde los años 60. Como dije, la convención es el motor que impulsa este cuerpo normativo que ve la luz el 92 y que cuenta con las opiniones del Colegio de Abogados, de las comisiones sectoriales, de universidades. Entonces es un texto bastante interesante, es un texto rico, consensuado. Se va a la exposición de motivos del libro de familia del Código Civil del doctor Cornejo Chávez.
¿no? El Código del 84. Ya se había dicho desde el Código Civil del 36, voces se habían levantado señalando por qué han regulado el divorcio, eso va a destruir a las familias. No había forma alguna de tener un divorcio sencillo en esa época. No se veía la violencia todavía como un problema público. Recuerden ustedes que la primera ley de política de Estado sobre violencia ve la luz en el Perú en el año 93, en el mismo año que entra en vigencia este código, el 93. Antes de la ley 26260, todo era privado. No podías denunciar al esposo en la comisaría, ni denunciar la violencia económica. Era visto como motivo de silencio. Si las mujeres ya habían levantado la voz desde las décadas de los 70, 80, la infancia ha ido siempre acompañando también estos procesos, porque muchas mujeres culturalmente han sido las encargadas de criar a los hijos, de levantar sus familias, de asumir también estas responsabilidades, a veces de una forma unilateral. Perú es un país que tiene un alto índice de abandono parental, me refiero a los padres, por los índices de juicios de alimentos, juicios de filiación, cosa que también regula el Código de Niños, mejorando el texto del Código Civil. El Código de Niños, por ejemplo, no deroga la definición de alimentos del Código Civil del 84, la mejora y la complementa. No menciona solo el tema de vestido, educación, de salud. El Código de Niños en el artículo 101 dice también alimentos son el derecho a la recreación, ¿no? El derecho también a la madre embarazada, el derecho a la madre que tiene en la época del posparto, en la época de gestación también. Mejor esta visión solamente patrimonial, por ejemplo, de la definición de alimentos y le da un contenido integral. Hace lo propio con la definición de la patria potestad, donde ya con esta visión de la doctrina de protección integral, la patria potestad no es un cheque en blanco. No es que uno es padre, hace lo que quiere, nadie se mete. No, esto tiene un parámetro de cuidar y proteger a los chicos. Y en la medida que no hay esa protección y ese cuidado y hay un riesgo, el Estado interviene, ya sea para un riesgo de desprotección o desprotección. Y si es una conducta grave, se pierde la patria potestad, se extingue. El Estado dice que ya no va a poder ejercerlo, deja de ser padre legal, madre legal. Eso es en situaciones graves, pero está contemplado en la norma. Hay una crisis actual donde tenemos nuestras compañeras y compañeros de unidad de protección especial haciendo un denodado esfuerzo, una gran labor, pero ya no tienen manos para la cantidad de riesgo que hay en las familias por el uso del castigo físico, la negligencia, porque hay chicos que están de pronto, digamos, con pautas de crianza que no son seguras. Tenemos madres que están también haciendo violencia de rebote, desesperadas, que a la vez son víctimas de violencia y reproducen sobre los chicos sello. Entonces, realmente una radiografía social del país nos diría que el código de niños, niñas y adolescentes es muy importante. Es una herramienta que tiene que hundir sus raíces y sus ramas en la realidad cotidiana. Tiene que haber entonces una mirada de aplicar realmente este código en las diferentes instituciones y en los diferentes espacios donde estamos cerca de la infancia. Este código de los niños, además, tiene el mérito de haber tomado como fuente derecho comparado. Recuerden ustedes que la Convención de los Derechos del Niño se aprueba el 89 y a partir del 90 en el Perú y en todos los países o muchos países latinoamericanos, europeos, de Medio Oriente, en Occidente, se comienza también a reformar los códigos. Es una época interesante porque ya tenemos el Estatuto del Niño Adolescente en Ecuador, tenemos otro estatuto en Colombia, tenemos anteproyectos en Latinoamérica y doctrina que comienzan a producir desde Amaral Silva en Brasil, Emilio García Méndez en Argentina. Empieza también los movimientos de los niños obreros, niñas obreras, con la gran producción y aporte, por ejemplo, de Alejandro Kusianovich hacia la infancia en esos años. Y se empieza a construir un corpus muy interesante.
Entonces, tenemos que este Código de Niños se promulga el 92, entra en vigencia el 93 y deroga el Código de Menores. Ya no es válido el código, ¿no? Como instrumento de estudio y reflexión, por supuesto, sí, pero deja de lado. Hubiera sido magnífico que automáticamente toda esa visión de situación irregular también se derogara, pero los procesos sociales toman más tiempo, no van a la par siempre de los procesos normativos, ¿no? Si así fuera, sería maravilloso tener nuestra ley 30364, tendríamos nuestra ley que prohíbe el castigo y erradicado el castigo físico. Todavía hay camino que andar. Este cuerpo jurídico tiene 266 artículos, tiene 4 libros y un título preliminar que es como una columna vertebral, que son 10 artículos, disposiciones transitorias, disposiciones finales. Hay derechos específicos, hay deberes y derechos, se instaura esta justicia especializada para chicos en conflictos con la ley penal. Ya está muy claro que este sistema de atención integral es diferenciado. Es un sistema que tiene que incluir presupuesto, profesional especializado, planificación, multisectorialidad, entre otras cosas. Los adolescentes infractores, entonces, merecen un tratamiento especial. Hay una protección del interés superior del niño. Se habla del derecho específico, porque están en una etapa evolutiva diferente. Un bebé de un mes no puede sobrevivir por sí solo. Un niño de un año tampoco, ni de pocos años. Si hablamos de un niño de 7, 8, 9, como hay niños que están viviendo en la calle, sea solos, sin amparo, por supuesto se ingenian, ¿no? Y hacen lo que pueden. Caminar en el centro de Lima a las 7 de la mañana es una enorme lección de lo que falta hacer todavía en sociedad. Trabajo en el centro y para evitar el tráfico y porque soy una persona que me encanta empezar las jornadas muy temprano, suelo estar a las 7 ya cruzando a Bancay rumbo a la peatonal de Ucayali para luego voltear Girón de la Unión y Camaná, no el Ministerio de la Mujer. Y realmente esa realidad o te hace ponerte una venda a los ojos y decir, prefiero pasar rapidito y no ver, o te hace mirar, y te hace mirar, pero realmente observar y ver qué se puede hacer. Gente sin techo, durmiendo con sus hijitos, personas que están fuera de la realidad, con un problema de salud mental, porque tal vez ya rebasó esa terrible realidad que están viviendo, personas en indigencia también. Y por supuesto, todo ello, el Código de Niños y Adolescentes lo prevé y la Convención también. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es esa urgencia de la infancia? ¿Cuál es el termómetro de la sociedad? Es tal como tratas a tu infancia, es la nota que tenemos como Estado y sociedad, ¿no? Frente a esta realidad que hay y que estamos empeñados y empeñadas en transformar desde los campos en que nos encontremos. Los derechos específicos obedecen a eso, a esa mirada especial, a la vulnerabilidad, al tema específico y, por supuesto, a hitos claves también en el desarrollo del ser humano. El aprender a leer una determinada edad, el no tener anemia, el estar bien nutrido, el tener una buena escuela, el poder hablar, el poder reír, el poder expresar, salir a la calle y verlos como propios a los chicos. No vivir en las ciudades en que a veces cada uno cierra su puerta con 3 llaves y ya no quiere saber más de lo que pasa afuera. Entonces, recuperar esos espacios de infancia de los que hablaba también Tonucci cuando hablé de las ciudades de los niños. Esas miradas en el cual puedas ver también con ojos, por supuesto, cuando subes al bus y más bien tratar de acoger a esta niña que va sola con su mochila y que tiene 10 años y al que va de 12 con 2 hermanitos de la mano y que va a bajar y lo mandan solo con su pasaje, porque probablemente la madre ya no puede subir, no le alcanza tal vez, o tal vez la abuela lo embarcó. Vemos niños solos movilizándose con los riesgos que hay, o cruzando una pista enorme todavía de pocos años, otros vendiendo sus caramelos, otros pidiendo con su lata monedas. Es la realidad que tenemos. Cuando no hablamos de las niñas con los bebés en brazos, chicas de 10, 12, 13 años con sus niños productos de la violencia sexual. Entonces, estos derechos específicos hacen mirar justamente a este panorama. No son derechos exclusivos, no son especiales, dan fuerza al derecho humano, a la aplicación de estos principios en cada escenario donde está la infancia.
El principio del interés superior del niño, entonces, fundamenta la protección integral, orienta las medidas de la autoridad pública y la sociedad y se tiene que interpretar en base a la constitución política. A mis estudiantes les digo que si no desean leer toda la Constitución, leyendo el artículo 1 hay bastante material. El artículo 1 de la Constitución del 93 es muy cortito y es un artículo que no solamente nos dice que es la persona humana lo que está en el centro de la sociedad y el Estado, la prioridad de la sociedad y el Estado. Nos dice la defensa de la persona humana y su dignidad. Y estos son campos vitales. Cuando hablamos de la dignidad, es la esencia de los derechos humanos, es lo que marca la intervención moral, intervención ética, la brújula de lo que debe ser también un proceso legislativo, normativo. Y cuando hablamos de la defensa de la persona humana, estamos hablando propositivamente. No es solo la persona, no es declarativo, es la defensa, es lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, es lo que toca programar, la reforma que está a la vuelta, que ya la vemos, ¿no? Y que queremos lograr probablemente en algunos pocos años. Cuando el código se aprueba, comienza también a adecuarse la institucionalidad, juzgados de familia, fiscalías especializadas, defensoría adjunta de la infancia. La internación o el internamiento, entonces, ya no es la primera medida, es la última ratio, es lo último que tiene que darse. Hay que buscar otras alternativas. Hay una figura interesante que es la remisión, que es parte de la justicia penal restaurativa. Se crea un ente rector que estuvo primero en Promude, Mindes, ahora MIN, el Ministerio de la Mujer, y se crea la Dirección de las Adopciones, que es parte del Ministerio de la Mujer también. ¿Por qué hablar entonces de remisión? El año 2000 nos trae una reforma del Código de Niños y Adolescentes, que es un ordenamiento integral de este texto y que nos acompaña ya más de 2 décadas. El llamado nuevo Código de Niños y Adolescentes, que ya no es tan nuevo, pues ya tiene 24 años, ¿no? Va a cumplir o está cumpliendo ya en agosto este 2024. Luego de lo cual se han dado estas reformas a partir de el bloque del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, el decreto 1297, que a mi entender son las dos reformas más grandes en bloque que se han dado. Por supuesto, también tenemos esta ley 3466 que se da en el año 2015, me parece, sí, que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Si queremos saber cómo aplicar el interés superior del niño, leamos esta norma y su reglamento, que tiene una visión bien interdisciplinaria, porque desarrolla conceptos psicológicos, legales, sociales. Nos dice, como un checklist, cómo saber si estás aplicando realmente el interés superior del niño. Tienes personas que están especializadas en tus equipos profesionales de primer nivel. Tienes espacios reservados. Los niños tienen asignados o las niñas un abogado. Puedes ver tú en el tiempo cuál es ese parámetro de tiempo para una decisión. No es lo mismo decidir un juicio de alimentos en un mes que en 3 años, ¿no? No es lo mismo dar una medida de protección para un caso de desprotección en 2 años que en 5 o en 10. No es igual brindar, por ejemplo, una intervención para decidir sobre una tenencia en poco tiempo que dilatarlo tanto que el niño puede estar en peligro. No es lo mismo investigar la desaparición de un adolescente en una semana que en un mes, en unas horas que en 3 días. Esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay estados que han sido llevados ante la corte, Campo Algodonero, el caso versus México, por la falta de vía de diligencia, donde se vio por primera vez el feminicidio como categoría jurídica. Ojo, dos de esas 3 víctimas eran menores de edad, eran adolescentes. Es un caso entonces que aplica para el estudio también de esta diligencia excepcional. Estas leyes entonces que se dan ya especializadas, focalizadas a partir de esta mirada de
infancia protagonista de la doctrina de la protección integral, de la voz, porque empiezan a tener voz. Hay comités de niños, hay grupos de niños, de niñas. Comenzamos a escuchar. Y ya no está prohibido hablar en la mesa, ya no está prohibido dar la opinión, oponernos, tomar en cuenta sus gustos, acompañarlos. Ya no está prohibido de pronto eh, ser más cercanos a los hijos, a las hijas, no ser tan acartonados. Ya no tenemos un pater family con poder omnipotente, ¿no? Que todo lo decide, ¿no? Tenemos familias que poco a poco integran un diálogo y es difícil, ¿no? Porque hay conflictos, no siempre se llega a un acuerdo, las mujeres han avanzado varios pasos en el mundo laboral, económico, social. Esto también ha causado crisis, pero en el buen sentido, ¿no? Porque nos enfrenta a un nuevo escenario. ¿Dónde está el varón proveedor entonces? ¿No? ¿Quién es el que cuida? Tenemos mujeres afortunadas que están en planillas, que cuando tienen los hijos cuidan 98 días. ¿Y los hombres cuántos días cuidan el afortunado en planilla? Solo 10 días. Hace unas décadas no había nada, el varón, el padre no tenía licencias. Se avanzó 4 días y ahora nos hemos estancado en 10 días. Varios proyectos han propuesto que se amplíe a 15, que sería pasito a paso, pero todavía no se logra. Las familias que adoptan están todavía más lejos de esa mirada. Solo 30 días que toma uno de ellos y no tienen más beneficios para estar cerca de esos chicos que van necesitando todo el cariño, toda la ternura, toda la integración. El sistema de adopciones avanza a paso firme realmente porque se encarga de esa última medida, que es cuando ya no se puede más. No encuentras a la familia, no encuentras a los abuelos, no encuentras las tías, las madrinas, ya el chico está en desprotección. Previa sentencia del Poder Judicial, recién el expediente puede evaluarse para una posible adopción. Y es en ese momento entonces que cobra mucho sentido la dimensión del tiempo de esta ley 30466. En cuánto tiempo las instituciones estatales pueden cumplir estos roles y este camino hacerlo más corto, si fuera el caso que amerita, por ejemplo, una adopción, ¿no? Y he traído solo una mirada de estas infracciones a la ley penal en el código, porque es algo que está pasando en nuestros días. Octubre y noviembre nos reciben con una noticia que habíamos visto muy remota. Hace años ya se habían escuchado voces para rebajar las edades de la responsabilidad penal y considerar a un chico de 16 o 17 con las mismas reglas que un adulto. Y por supuesto, esto no se acogió porque tenemos un sistema de protección universal interamericano también que el Perú es parte. Mientras seamos signatarios de la convención, esto sería inconstitucional, como ya el tribunal lo ha dicho, el Ministerio de la Mujer también se ha pronunciado con la ministra a la cabeza que esto no debe suceder. Un infractor a la ley penal no es aquel que tiene una responsabilidad de un hecho punible a partir de los 14, en este caso todavía, y que diferencia, por supuesto, a un niño más pequeño o a un mayor de edad. Hablamos entonces de infracciones. Y el 2017, bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, probablemente, se da un paquete de decretos legislativos y uno de ellos es el 1348. Es un código, es un mini código, es parte del Código de Niños, pero ustedes van a ver que se aprueba como Código de Responsabilidad Penal. Entre paréntesis, debió ser responsabilidad especial, porque esta responsabilidad penal no es la del adulto, ¿ah? Ojo. Este artículo 1 del título preliminar de esta norma, parte del Código también de Niños, dice que el adolescente entre 14 y menos de 18, ergo 14 a 17, es sujeto de derechos y obligaciones y responde en virtud a una responsabilidad penal especial considerando su edad, no frente a un juez penal, frente a un juez de familia o si no lo hubiera, frente a un juez mixto, ¿no? Entonces no tiene la misma vía de una persona adulta que comete un delito. Por lo tanto, este adolescente, ¿no? Tiene una responsabilidad penal que amerita un tratamiento diferente. Tiene no penas, sino medidas socioeducativas, internamiento,
una medida de medio abierto, un trabajo conjunto. Y una de las que quiero mencionar hoy es la remisión. ¿Por qué la remisión? Porque la remisión es un camino diferente al judicial. La remisión corta el juicio y lleva al adolescente dentro de la mirada de una justicia restaurativa que dice, no solamente es desjudicializar, no solo voy a dar la remisión o proponerla para tener menos expedientes, ojo, descriminaliza, quita el estigma, quita el hacinamiento, la desinstitucionalización también, ¿no? Y por supuesto el debido proceso. La remisión tiene como primer requisito que esté de acuerdo el adolescente. Puede tener todos los requisitos, pero si el adolescente no lo desea, no se da. Entonces se toma en cuenta su opinión, que es un pilar de la Convención de los Derechos del Niño y del Código. Que las personas a su cargo se hagan responsables, que la persona afectada por esta conducta antisocial esté de acuerdo. Y es un trabajo interesante donde hay propuestas realmente que son apasionantes de estudiar, chicos que han podido salir de un pronóstico de pronto, mal pronóstico, ¿no? No sé cómo se dice en términos sociales, pronóstico de pronto de riesgo, ¿no? Vi la experiencia de Vania Macías con grupos de chicos sentenciados por juzgados de familia, que los lleva a sus compañías de danza y que salen Los Ángeles de la Arena, se llamaban, y que logran integrar compañías que han ido a Nueva York, que han cambiado su vida, que se han sentido valiosos. Ya no estoy perteneciendo a ese grupo que va rompiendo lunas, que está molesto, que está furioso con esa sociedad que no le ha dado de niñito de pronto ese acogimiento, que lo ha excluido, que lo ha empujado, que lo ha insultado, que le ha pegado, ¿no? En su familia. Y no estoy justificando, solamente es una forma de pronto de ver esa mirada, ¿no? En esas edades tan cruciales, 10, 12, cuando están entrando esta adolescencia y cuando ya van a tener 14 y si cometen algún hecho antisocial grave, van a ir ante un juez. Entonces, y no solo la experiencia de Vania Macías, podríamos hablar también de instituciones privadas que los acogen para hacer trabajos comunitarios, de comunidades religiosas también de diversa denominación, que los llaman a un sentido de pertenencia, pero productivo y que es reparador. El saber que estás en un grupo que te escucha, que puedes lograr cosas, que tienes talentos, que no eres el inútil, el tonto, el bobo que te dijeron en la escuela o en tu familia que nadie te hablaba, nadie tenía tiempo para ti, ¿no? O que puedes de pronto tener un talento y puedes tener seguridad en ello, hace un cambio importante. Cuando un chico encuentra un mentor, un profesor, cuando encuentra alguien que de pronto le da una palabra, eso hace una huella. Y si no recordemos de pronto en la escuela, ¿qué nos pasó a todos? De repente tuvimos etapas buenas, malas, ¿no? ¿Quién no se acuerda de uno o dos maestros que, wow, marcaron un camino, ¿no? Algo que pasó que de pronto, wow, yo sí puedo, ¿no? Puedo hacerlo. Y te dio ese empujón que se necesita a veces para seguir. Es muy importante. Buscan referentes los chicos, buscan un referente, si no es familiar, fuera de ello. La remisión entonces privilegia y pone en una balanza los derechos de los niños frente al interés colectivo. Si bien hay un daño a la sociedad, se asume de que somos responsables de la crianza, del cuidado, y si ello está pasando es porque algo está pasando en las familias. Si tenemos tantos padres desobligados y rumas enormes de demandas de alimentos, de filiación, algo está sucediendo con la construcción de paternidades y masculinidades, ¿no? En el Perú, por ejemplo. Entonces, esta figura hace posible la remisión hacia otro tipo de camino, ¿no? García Méndez nos dice que en la historia los caminos han sido como radicales. Por un lado, teníamos el retribucionismo represivo, ¿no? Enciérralo, sanciónalo, duro con ellos, como lo que están diciendo, ¿no? Tan chiquillos cometiendo estos hechos, que son terribles, por cierto. Chicos en el entorno del sicariato, del secuestro, es sancionable, es reprobable, claro que sí. Pero dice, nos vamos del retribucionismo
al paternalismo, ¿no? Pobrecito, hay que protegerlo, que no hable, que no salga, que no mire, yo voy a decidir. Entonces pasamos en esos dos polos y en los dos hay un gran ausente y es el adolescente o el niño o la niña. Esa voz que falta es de pronto lo que marca el equilibrio entre estas miradas. Critica, por supuesto, las medidas represivas, porque es una sanción fuerte a la persona, pero deja intacto el problema. En contrario senso, ofrecer oportunidades puede ser un camino más eficaz. Hace muchos años se pensaba en términos de criminalidad que algunas personas nacían como delincuentes natos. La escuela del Lombroso, a principio de las facultades de Derecho, de San Marcos, de Criminología, toma esa mirada y comienza a medir las cabezas, las orejas, ¿no? A ver quién tenía tendencia a delinquir. Esto estuvo bastante apoyado en algún momento en las teorías criminológicas, por supuesto, y está totalmente desterrado. E incluso era también objeto de justificación de penas infamantes del patíbulo, incluso penas de muerte en tiempos antiguos. Beccaria señala de que está mal la pena de muerte, dice, porque en un momento no busco justicia sin muerte, pero no es lo que se necesita, que quien cometió este hecho abominable, repudiable, lo reflexione, se arrepienta, tenga una justicia segura más que la pena de muerte inmediata. Estamos yendo 2 o 3 pasos o muchos más para atrás, buscando una retribución únicamente represiva, de que sí, esa es la solución. Y no estamos yendo al tema de fondo, en la inseguridad, en la situación familiar, ¿no? Para ver qué está sucediendo con ello. William Ospina, que investiga lo que sucede con chicos en las FARC, en la guerrilla de Colombia, lo que pasó, ¿no? Nos habla de un texto que probablemente se aplica a la realidad en Perú y a muchas otras en el mundo latinoamericano también, y nos dice, Todo. algo se sobrepone a la descomposición y nitidez, ¿no? En este infierno, niños amamantados por odios. Han tenido tan poca leche de ternura humana, pero conservan una nuez, un fondo de inocencia, de generosidad y alegría. Merecen una sociedad menos egoísta, menos hipócrita, que sepa poner en sus manos algo más que los fusiles y la metralla. Hablaba de los chicos que estuvieron en las FARC, ¿no? Casi todos ellos anhelan un país que les dé dignidad. Volvemos al artículo 1 de nuestra Constitución. Dignidad, que les dé amor, en un sentido inmanente, de este que hablaba el amauta José Carlos Mariate, la inmanencia de la religión, la justicia en la tierra de Dios. La educación, pero la educación de Freire, la que postula esta pedagogía de, del ser humano cercano a otro, de un guía, ¿no? No de un dictador, de una persona que es capaz de poder acercarse y poder formar de una forma democrática en el aula también. ¿Qué más esperan? Trabajo y futuro. Puedo decir que es posible. Eh, Hice el servicio civil de graduandos en el penal Sarita Colonia y pasé por los penales de máxima seguridad en aquellos años en el que me interesaba mucho también aprender de la defensa penal y del derecho penal y la criminología. Una mujer en el penal de máxima seguridad por su dureza me llamaba la atención, hacía sus recursos judiciales para el abogado a cargo porque yo era cecigrista, era estudiante todavía. Y después solía conversar con varias de ellas en los patios que habían en ese penal, que en el año 96 era un penal de mujeres y tenía un ala de hombres, y luego ahora solo es un penal de hombres. Era una persona hostil que me contestaba, a veces descortés, y yo siempre insistía en regalarle un libro, en llevarle algo de pensamientos. Era una chica muy idealista, como ahora soy también, creo, una mujer soñadora todavía en estas causas. Y pasó el tiempo, terminé ese SIGRE, empecé a practicar en APRODE con la maestra Gloria Kahn, empecé en Demos, con muchas feministas que me enseñaron tantas cosas valiosas y luego en el Estado, donde estoy todavía trabajando. Y un día en la calle
Una persona de falda larga con una bolsa de caramelos me pasa la voz de una forma insistente. No la reconozco y pienso que es un error. Y luego me dice, soy Claudia. Soy la interna de máxima seguridad a quien tú insististe en regalarle los libros y te pido perdón porque fui muy malcriada contigo. Y me quedé realmente en una pieza, la reconocí y me dijo, ¿sabes que ahora estoy en una iglesia X? Ahora estoy dedicada al evangelio. Bueno, cada uno tiene una libertad y me parece muy bien. He formado una familia y ahora estoy dedicada totalmente, siento una alegría enorme, he salido y ahora soy otro ser. Yo estaba, de verdad no podía más de la emoción. Tengo muchas anécdotas y yo pienso que si una mujer de un penal de máxima seguridad puede hacer un cambio, ¿cómo no un chico de 16? ¿Cómo no un chico de 18? Hay situaciones que probablemente nos dirán que ellos han cometido cosas terribles y necesitarán una intervención especializada. Todos ellos tal vez no encuentren el camino, pero unos sí, pero algunos sí. Y así solo fuera uno, valdrá la pena la vigencia de una norma plenamente de respeto a los derechos humanos. No podemos dar un paso atrás. Realmente no podemos dar un paso atrás. No. En todo tiempo ha habido dilemas éticos legales y ha habido también voces que en tiempos más difíciles se enfrentaron a realidades y tomaron partido por lo que se debe hacer, que siempre es a favor de los chicos y la infancia. Junto con Eglan Tinjep, ¿conocen a Eglan Tinjep? Ahora sí conocemos un poquito. También hay un señor que se llama Janusz Korczak y él fue un pedagogo y médico polaco que vivió para ver los horrores de la posguerra primera y escribió la Magna Carta Libertatis de los niños. Él fue un precursor también. Una constitución para los niños. Imagínense, en 1918-17. Toda la humanidad había prometido que nunca más volvería el horror de la guerra. Y en 1938 se desató el conflicto que dejó millones de muertos y millones de chicos en abandono. Janus tuvo ofrecimiento de salvoconductos para salir de Polonia antes de que se cerraran los guetos, que cobraron la vida de 6 millones de personas, entre ellos niños y niñas. Y no lo hizo. Acompañó a sus chicos a los campos de concentración y hay hermosos libros que recogen las cartas, su programación de alimentos, organizó sus comedores. Es conmovedor. Cuando yo les hablo a los chicos en mis cursos en San Marcos de los dilemas éticos del servicio público, les digo que siempre se puede optar por la integridad, aún en los tiempos más difíciles. Al final, Janus intentó fallidamente un escape antes de la solución final que acabó con muchos en Auschwitz y no lo logró, pero dijo, yo los voy a acompañar, puedo hacer mucho por ellos como médico y también como de pedagogo. Este aniversario de la convención creo que es una fiesta, pero también es una conmemoración, también es una pizarra con urgentes, es un recordatorio. Y a cada una de ustedes que seguramente se toman estas horas de una noche del sábado, deben tener mucho compromiso para estar aquí conectadas, ¿no? Como todas y todos, de lo que se puede hacer. Tener una profesión, poder leer, poder hablar, ya es un privilegio y es una gran responsabilidad, ¿no? Ese niño que está en la calle, ese niño que está en tu escuela, ese niño que está en tu familia, amerita de la acción y del compromiso. Tenemos tantas personas inspiradoras hoy para terminar y dar pase también, Ernestina, a las preguntas que seguramente habrán y comentarios. Quisiera terminar con dos personas que me encantan esta noche. Uno está un poco más lejos, Mandela. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Ese es el termómetro para ver cómo estamos caminando, ¿no? Y la otra persona que está allá arriba es una maestra de escuela, una maestra rural, la única que gane el Nobel en Latinoamérica, mujer que gane el Nobel de Literatura, ¿no? Y que además es activista a favor también del desarrollo. El futuro de los niños dice siempre es hoy, no es que mañana, no, hoy. Mañana a veces puede ser tarde.
Este código de niños es una herramienta de la que tenemos que apropiarnos y hacerla nuestra y repetirla, invocarla, exigirla y tenerla siempre como un instrumento de aplicación profesional y también, ¿por qué no?, como una brújula para nuestro mundo cotidiano. Soñamos en que un día habrán licencias igualitarias para papá y mamá, en que los dos cuidemos a nuestros hijos el igual tiempo, que hay una visión mucho más cercana a las mujeres que trabajan y cuidan en familia, también en mérito al bello trabajo que ha hecho Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía en el 2023, tomen nota, y que su trabajo que la lleva a ganar el Nobel es sobre la flexibilidad que las mujeres necesitan para cerrar las brechas salariales. Ojo, este trabajo falta todavía traducir mucho de ello, pero es un trabajo que seguro va a apoyar políticas de cuidado, de conciliación de vida familiar y laboral, porque ahí donde hay una mujer que tiene más flexibilidad para trabajar, también habrá un niño que tendrá más horas a su mamá para cuidarlo y por ende será mejor protegido. Donde hay maestros mejores pagados, habrá también maestros con más tiempo para hacer mejores clases a sus niños. Y por supuesto también cuando haya mayor justicia social, se hará realidad este examen que nos habla Mandela y estaremos en verde, ¿no? Sacaremos una buena nota por el bienestar de ellos y de ellas. Seamos también eternos niños y niñas con ojos de curiosidad, con la voz de cuestionamiento, con proponer cosas diferentes. No nos quedemos donde estemos, siempre hay forma. La norma no es un corsé. La norma no es algo que nos va a dejar ahí. Si es que así dice, siempre ha dicho, siempre va a decir no. Es una danza que debe ser muy bien llevada entre el derecho y las ideas sociales y el campo social. Cuando hay armonía en esa danza, entonces vienen los frutos de la justicia, del bienestar, de los pueblos que tienen dignidad, de que todos tengan que comer, que tengamos chicos que están bien tratados, que hay buenas aulas en la universidad, en el sentido del contenido, también infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, les quiero dejar estas reflexiones. Ernestina, gracias por el tiempo. Como verás, me apasiona mucho estos temas. Agradezco mucho la oportunidad de esta noche estar aquí y estoy atenta, por favor, preguntas o también comentarios, porque no observaciones a la exposición. Gracias. Creo que su micro está apagado, maestra. Me olvido, a veces por no interrumpir, siempre lo apago, pero bueno, me pasa ello. Te decía que es importante encontrar profesionales apasionados con el tema de la niñez y adolescencia, porque creo que es la única forma nos da esa energía para seguir adelante. En mi caso, a pesar de los años, en el caso tuyo, todavía tienes mucho camino que recorrer, aunque uno nunca sabe, pero creo que es importante esa transmisión de energía, esa renuncia a tus propios hechos, compromisos, etcétera, para poder aceptar un sábado en la noche, estar presente con nosotros y compartir toda tu sapiencia, tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo contagiar esa energía, ese amor, ese ímpetu juvenil todavía en la relación con nuestra infancia, nuestra niñez y adolescencia. A veces me siento así como solitaria, soñando porque hace 3 años le dimos vida al núcleo temático de niñez, adolescencia y familia en el CELATS, y me sentía un poco solitaria, parecía que araba en el desierto y decía, una golondrina no hace verano, pero sí lo podemos hacer, sí podemos ir sumando poquito a poco, y creo que eso es lo que necesitamos: fuerza, energía, también conocimiento, que es importante porque ello nos va a ayudar a orientar nuestro quehacer y
Y bueno, agradecerte un poquito fuerte, de mucho corazón, un abrazo gigante antes de pasar a las preguntas, porque quiero expresar estas emociones que hay que decirlas. Dicen que la emoción es muy veloz, por lo tanto la saco inmediatamente y la expreso con mucha gratitud. No nos conocemos personalmente, pero ya nos conoceremos y nos daremos un abrazo por esta experiencia que tienes también en el caminar. Yo también soy antigua, mucho más antigua que tú, inclusive en la formación de defensorías en mi tierra natal, en Tacna, y ello siempre se me ha quedado en el alma y no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Por mucho que pueda tener otros cargos, y creo que sí, hay siempre espacios para trabajar en favor de nuestra infancia, y creo que esta noche nos hemos quedado, si no me equivoco, muy ilustradas respecto a cómo era la concepción de los derechos del niño anteriormente y cómo es que hemos ido heredando estas formas de, ¿qué les digo? Pues de pertenencia, ¿no? De un sentido de pertenencia de los niños y de las niñas a través de toda la historia, cómo hemos podido, digamos, pensar que son de nuestra propiedad y por lo tanto agredirlos o herirlos, en fin, hasta que por allí surgen estas normas que nos dan una pauta, pero fundamentalmente la norma está escrita, pero si no la interiorizamos, no vamos a avanzar. Si no nos leemos alguna norma por ahí, yo recuerdo cuando trabajaba en defensoría, agarraba la ley y me la llevaba a la delegación policial, bueno, en esas épocas, cuando era un joven, o al centro asistencial, de centro de salud, y corría para acá y corría para allá. Claro. Ahora he entendido que debemos hacer más acompañamiento y despertar en la propia persona digamos, ese deseo de superar el tema, pero cuando es un niño, una niña, ¿cómo lo despierto a él si está con las justas y cómo despierto en una madre que ha sido testigo de un abuso sexual, de un problema crítico? No es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, pero tampoco es imposible que sumemos esfuerzos, que sigamos trabajando en este camino, cambiando nuestro chip, cambiando nuestra mirada respecto a la infancia, ¿no? Que no solamente es un ser humano que necesite nuestra defensa y nuestra sobreprotección, sino que es un niño, una niña con capacidades, con derechos, con posibilidades de participación, de expresión, de ir a manifestar también sus quejas, sus dolores. A partir de este trabajo que venimos desarrollando en escuelas, tengo un acercamiento más directo con esta población. Vamos a escuelas que son un poco, digamos, del Estado y que tienen algunos riesgos, a trabajar con alumnas justamente de la Universidad de San Marcos que practican con nosotros, y hacemos un voluntariado interesante, y por eso es que este año hemos querido también darle mayor fuerza a todas estas actividades, a todas estas conferencias que nos han ilustrado y nos han motivado, ¿no? Están en los años, pero la fuerza y la energía continúa. Yo te agradezco infinitamente, pero antes de terminar, vamos a seguir con las preguntas. Y si hay alguien que quiere, y me quedo, dos cosas con las cuales me quiero quedar, además de los principios de la convención que están ingresados en el código, además de ello, en estos sitios que has señalado, que definitivamente el hito es la Convención de los Derechos del Niño, aun cuando falta, como tú has señalado también, reformularlo o completarlo, en fin, ya será. Me quedo con el Comité de los Derechos del Niño, que es el que vigila un poco a nivel internacional, y ojalá que sigamos corrigiendo aquello que no lo hemos hecho. Me quedo con esto que nos ha señalado de la remisión, que nos lleva a la restauración con muchísimo respeto a nuestras niñas y a nuestros niños. Me quedo con este acápite que señalaste sobre la reflexión, ¿no es cierto?, sobre ofrecer oportunidades, otras oportunidades a los chicos que están en un proceso donde, sobre todo en nuestro país, ahora que los han involucrado en estos temas delictivos, porque no es culpa de los chicos que estén involucrados allí, somos las familias, los adultos, los operadores de justicia, que deben tener una capacitación especializada y no cambiarlos a cada rato, porque interiorizar toda esta temática no es tan simple, ¿no? Comprometerte y comprarte el pleito, entre comillas, no es tan sencillo, no es de la noche a la mañana. Es generar cambios de conducta en nosotros mismos para ver a niños y niñas que merecen mirarlos
como seres humanos con dignidad humana, que merecen nuestro respeto. Eso no es de la noche a la mañana, es todo un proceso educativo de generar cambios de conducta y por eso es que nos demoramos tanto. Todavía perdura aquello que nos ha señalado como parte de la historia en nuestros comportamientos, en nuestra cultura de, digamos, de sanción, de corrección, y hacemos tanto daño a nuestros chicos, a nuestras chicas, y no solamente los que están en la calle, no, no es solamente ellos, lamentablemente ellos están ya en total abandono, pero tenemos en las instituciones educativas, tenemos en grupos intermedios, donde hay papás que trabajan duro mañana, tarde y noche, pero creen que sus hijos son todavía su propiedad y que pueden disponer de sus vidas, etc., etc., ¿no? Y me quedo con esos puntos que tú has señalado y paso a las preguntas, por favor, porque si no me apasiono igual que tú y yo me paso la noche hablando, por favor. Y acá hay una pregunta, una consulta. ¿Qué se puede hacer frente a los arreglos o acuerdos en casos de abuso sexual a adolescentes de la selva que quedan embarazadas que se da entre sus padres con el abusador adulto? No es solamente en la selva, coleguitas, pero bueno, ahí está la pregunta, mi estimada maestra. Definitivamente esa práctica debería estar desterrada, pero como dices, se da a veces, lamentablemente. Los centros de emergencia mujer tienen un papel importante y justamente en muchos lugares de la selva como en Condorcanqui se ha fortalecido mucho la presencia tanto del servicio de atención rural y también hay traductores incluso ahora en lenguas, ¿no? Ya sea Ashánica, ya sea Yanisha, hay traductores que se han contratado del programa Aurora. Es un trabajo también, yo creo, de corto, mediano plazo, diría hasta largo a veces, porque fíjate que ya incluso hay un plenario de hace unos años que se pronuncia sobre la necesidad de desterrar desde la misma voz de las mujeres, por ejemplo, líderes aguajún, estas prácticas. No es que sea una práctica que haya estado arraigada históricamente estos pueblos. Hace un tiempo había unas noticias de un feminicidio que pasaron de una mujer que no llegó a ser evacuada a tiempo a Bagua, agredida por su pareja, tenía varios hijos. Y esa noche era la 1:12, seguíamos coordinando para que pueda llegar la ambulancia. A mí se me quitó el sueño, era una señora del pueblo Aguajún. Y vi un documental que les recomiendo ver que se llama Las hijas de la luna, que ha ganado un premio del Ministerio de Cultura además. Y nos cuenta cómo el pueblo, las mujeres Aguajún en tiempos antiguos era un matriarcado, Mm. invadido por los moches, que rompe ese matriarcado. Ellas hasta la fecha tienen rituales de paso a la adolescencia con las chicas jóvenes, bien interesantes, que además ellas piden que regrese esa forma de trato que tenían en ese entonces y no es una costumbre el maltrato de los esposos, la dominación del jefe de familia, mucho menos que las niñas vayan jovencitas a tener hijos o sean abusadas. Esto es importante porque ya hay lideresas que están haciendo grupos, que están haciendo frente a algunos de los sapos que se arrogan esa forma de pronto decir yo acá lidero, porque algunos de ellos sí pues tienen denuncia, algunos de ellos tienen denuncias. Entonces es interesante porque ¿qué se puede hacer? Buscar, por favor, la atención del Centro de Emergencia Mujer, del Servicio de Atención Rural, de la línea 100, poder llevar a la justicia estos casos porque no está permitido, ni en la justicia comunitaria, ni en la justicia de los pueblos indígenas. No es algo que se tolere que se pueda validar, porque es una violación de derechos humanos. Y en esa medida, digamos, tiene que llevarse el caso a la justicia. Hay recursos del Estado, o sea, hay servicios también. ¿Cómo llegan? ¿A través de la línea 100? ¿Cómo Sí, llegan? A o veces. también a través del Centro de Emergencia Mujer, que tiene presencia en todas las provincias. Hay servicios y atenciones, hay en Santa María de Nieva, tenemos también en Condorcanqui, tenemos en comunidades que están a horas en Pequepeque, allá hay un servicio de atención rural que se ha formado hace algunos años y que tienen presencia, y que tienen presencia. Eso está todo el directorio
incluso ahora hay un aplicativo que se llama el YANAP. Se puede bajar en celular, así el YANAP, y ahí hay forma de poner los servicios más cercanos, el mapa de servicios, los contactos de emergencia. Se está usando la tecnología también para acercar los servicios a las personas. Y eso me parece que podemos usarlo. La línea 100, pueden escribir al chat 100, pueden bajarse el aplicativo del YANAP, escribir un correo al programa. Siempre vamos a estar listos a atenderlos. Hay muchas cosas que mejorar, pero también tengan la certeza que hay muchos servidores públicos comprometidos. Es muy arduo trabajar de sol a sol con casos de violencia. Es también agotador, pero realmente es una red de servicios grande, es la red más grande de servicios que hay para estos casos de violencia y por supuesto hay mucho espíritu de compromiso también, ¿no? González está levantando la manito. A ver, Juanita, que te dé el micro, por favor. Abre tu micro. Adelante, Juanita. Hola, ¿me Adelante. escuchan? Sí. Sí, Hola, ¿qué adelante. tal? Gracias, Ernestina. Gracias, Isabel. Excelente tu exposición. Solamente sobre esa pregunta que hice a través del chat, tenía entendido también que los procesos continuaban aunque las familias no colaboren. O sea, si ya hay una persona que hace la denuncia al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Hacen una denuncia sobre esta violación que se ha dado a una menor de 14 años. A veces la familia se retracta o tienen miedo, ¿no? O son amenazados y digo, esos procesos no se archivan, ¿verdad? O sea, eso se mantiene y continúa aunque la familia no colabore. Así Quería es. estar segura si se mantenía esa, si Así es, la acción penal es de oficio. Hace algunas décadas, la acción penal era privada. Cuando había un caso de abuso sexual, se trataba como una querella, se podía negociar y no intervenía la fiscalía. Sin embargo, actualmente la acción es de persecución pública. Y no solo eso. El 2018, ustedes se recordarán el caso de Jimenita, esta niña que se la llevó un criminal en una bicicleta y la asesinó y la violentó sexualmente, Mm, ¿no? Recordamos ese caso de mm, Jimenita. A raíz de ese caso emblemático se logra una reforma que ha dispuesto la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual. ¿Qué significa la imprescriptibilidad? Que no quiere, que no importa si, por ejemplo, una mujer va y dice, mira, a mí me pasó esto hace 10 años. Probablemente el tema probatorio sea difícil, pero se puede llevar a cabo el juicio, se puede llevar a cabo la investigación. Hace algunos años prescribía. Eso pasó con este caso que hubo de Sodalicio, ¿recuerdan? Que sí. los chicos hablan de lo que pasó cuando eran escolares y eran grandes, entonces, sí, pues, pero ya prescribió, ¿no? ¿Cuándo fuera la prescripción? Es de acuerdo a la sanción máxima. Si un delito, la sanción máxima es 10 años, ya ha pasado 10 años de la comisión de ese delito, ya prescribe, no se puede investigar. Entonces, como se ve que muchos casos de violencia sexual son en el entorno familiar, por personas cercanas, son temas incestuosos, y a veces las personas se animan a hablar cuando ya están grandes, cuando ya son mujeres adultas, cuando le pasa a la hermanita y no quieren, cuando ven al tío este que le quiere hacer lo mismo a la prima, entonces ahí recién hablan, logran exteriorizar, ¿no? Entonces, y entonces esta norma, Juana, y las demás personas no presentes, sepan que es interesante, porque entonces la imprescriptibilidad quiere decir que le esté equiparando un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque pueden incluso hablar después de muchos años, y hemos logrado algunas sentencias incluso, porque este perfil de predadores sexuales suele ser reiterado, buscan una víctima, luego buscan otra, de pronto con una se cae el caso, hay que ver las pruebas que hay con otra y se logra o se intenta lograr la sentencia. Entonces, esto sí, efectivamente, como tú dices, en caso incluso haya complicidad o encubrimiento, hay que ver como medida extrema, pero puede ser incluso el retiro del medio. Cuando el violador es el abuelo, el padre y la madre no desea apoyar y le echa la culpa a la hija o ha sabido de esto, porque hay casos que así pasa, entonces hay que ver de sacarla y protegerla de ese medio. O de repente en otro no sabía, porque fue una persona, a veces como algunos abusadores tan encantador que le cae bien a todo el mundo, no, no es
típico de la película de terror, no. Entonces, por eso es muy importante también la prevención de la violencia sexual. Justo se ha lanzado una estrategia el día de ayer de prevenir para proteger y se va a dar mucha fuerza a la prevención de la violencia sexual contra niños y niños a nivel sectorial y el Ministerio de la Mujer también. Entonces, en eso estamos, Juana. Gracias por la pregunta. Bien, yo creo que a partir de estas experiencias hay que sumar a la sociedad civil y a la participación de la comunidad, porque yo, mira, estoy 3 años en Lima, no tres, estoy como 17 años, pero 3 años trabajando voluntariado en escuelas y lo único que conocía son las defensorías de los derechos del niño, ¿no? O capaz no me he informado, algo pasó por allí y lo que pasa es que a veces no llega la información a las personas que realmente lo requieren, ¿no? Si es muy virtualizado, no es tan sencillo que llegue, ¿no? Ayer estábamos haciendo un proyecto por salud y nos invitaron a participar y hablábamos justamente de los niveles de participación de la comunidad. Si bien es cierto, históricamente tenemos una cultura participativa, pero hay tantas frustraciones, tantas necesidades que a veces como que la comunidad ya no participa con la misma dimensión que antes lo hacía. Entonces ahí yo creo que las estrategias de comunicación, de invitación, qué sé yo, de conocimiento, sería bueno también compartirlas con las personas, con las organizaciones civiles, en fin, para que podamos sumar y alcanzar esta información, porque si trabajamos con niños, trabajamos con padres, trabajamos con alumnos, pues ¿por qué no alcanzar esta información? Yo, la verdad, en mi mente había quedado solo defensorías del niño y el adolescente y escuché recién ayer que estaba investigando un poco de temas, que había la línea 100, ¿no? Porque una de las alumnas estaba sacando información y bueno, recién me puse atenta y dije, wow, pero si había esto y no sabía yo, ¿no? ¿Dónde estaba? Pero en fin. Ese es un comentario adicional. Antes de pasar a la otra pregunta y antes de que se me vayan, porque ya están disminuyendo, por favor, abran sus ventanitas para podernos tomar una fotito antes de que se vayan y una sonrisa, no importa qué es, para que nos demos energías. Gracias. Gracias. Para que Violetita nos tome una fotito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por estar aquí presentes con nosotros un sábado en la noche. Como decíamos, deberíamos estar yendo por allí a darnos una vueltita, pero es importante el tema, es muy valioso. Con esto vamos a ir cerrando todo este ciclo que hemos hecho en este mes de noviembre. Vilma, Vilmita, ¿estás? Ashley, María Elena, Tania, Katy, Lili. Bueno, si no podemos, ni modo. Violetita, tómanos a las que estamos. Por favor, una fotito para también informar a la comunidad y seguir sensibilizando sobre la temática. Sí, bien, ya está, muy bien. Ahora seguimos. Acá hay una preguntita que me parece interesante. Bueno, además de los agradecimientos, de felicitaciones, excelente exposición, dice, también se puede acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto?, que recibe atención en el SEM, PNP. Ay, Dios mío, sí, si es que hay operadores de justicia comprometidos, hay que ir a todos los sitios que se puedan, a la fiscalía, a los jueces, etc., etc. Sí, Juanita, es verdad. A ver, ahorita nos comenta algo, oh, por acá había algo. El código de línea docente creo que debe ser la guía para los programas sociales que los protejan. Sí, todos deberíamos estar capacitados en la temática. Me preguntaba alguien sobre los CAR, ¿no? ¿Qué hacen para... A ver, creo que tenemos muchas leyes en papel, pero muchas veces no se cumplen. Quien tiene dinero compra la justicia, el que no tiene simplemente no alcanza ni siquiera para la afiliación. Sí, una expresión un poco triste, pero bueno, alguna reflexión sacaremos de ello. Isabel, por favor. Pues sí, a partir de la política de modernización del Estado, la calidad en los servicios ha pasado a ser un punto importante. Hace algunos años esto estaba en el sector privado, ¿no? La calidad, las encuestas, cómo dabas tú el producto. Cuando hablas del Estado, hablas de servicios, por ejemplo, en los temas de violencia, ¿no? Entonces, la transparencia, los libros de reclamaciones, los estándares de calidad son algo en lo que se está trabajando. Por ejemplo, el programa Aurora, a partir de este año, tiene una oficina de calidad, una dirección de calidad. Como les decía, hay temas perfectibles, por supuesto,
pero hay un gran grupo humano que está comprometido. No es sencillo a veces. El ministerio es visto como un sector en que diariamente las personas acuden porque está legitimado por su rol de protección social y a veces tienen mucha expectativa, ¿no? Piden, por ejemplo, ¿no? Te digo, ¿no? Nos llegan cartas sobre cortes de servicios, sobre temas de desalojo, sobre problemas de herencia. Ven realmente una puerta donde dicen quiero ayuda. Y eso es válido para los ciudadanos. Nosotros tratamos de canalizar, no obstante, el enfoque de los servicios es para casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, como bien decía la compañera, que pregunta si no hay una atención adecuada, por supuesto, usted puede registrar en el libro de reclamaciones. Hay un libro de reclamaciones virtual, hay también los libros físicos, puede usted mandar al correo al programa. Los medios están abiertos, ¿no? Yo también estoy encargada de ver la parte del filtro, por ejemplo, de quejas, reclamaciones, cartas, y me conmuevo a veces, ¿no? Porque veo cómo las personas piden diversos tipos de ayuda y ven una puerta de respuesta, ¿no? Dicen, acá yo voy a encontrar y piden diversas cosas de salud, temas médicos. Y creo que eso también refleja de que pese a que hay cuestiones perfectibles, el ministerio se ve también como un ente fuerte de apoyo porque tiene ya pues varias décadas de existencia, ¿no? Entonces, me parece que de allí es importante, por supuesto, ver que es una tendencia y una búsqueda también desde el servicio público. Les estaba recomendando a un grupo ayer o anteayer que capacité justo, hay una guía de servir, es la guía. Se llama así, Dilemas éticos y legales del servidor público. Esta guía tiene pocos años que ha salido y es lo máximo porque tiene toda una parte teórica sobre ética bien interesante y tiene casos clasificados con sus soluciones para sus talleres, para su reflexión. Yo les recomiendo realmente esta guía, que además los casos los han tomado de un curso de NAP, de servidores públicos, y los han adaptado. Ujú. Entonces yo les decía ayer a los chicos, ¿no? O anteayer, ¿qué es lo que guía el bien común? Pues el bien común es el bienestar. ¿Qué es lo que está en el centro de tu intervención como abogada, trabajadora social, psicóloga, cuando hablamos del servicio a las personas, el servicio a la infancia? Es eso, es hacer lo mejor que se pueda, es resolver, es buscar asesoría, es formarse lo que están haciendo, aprendiendo, lo que estamos haciendo esta noche también. Ujú. Si nos envían a nosotros, te prometemos compartirlo con todos nuestros Ya, grupos que hemos perfecto, capacitado, que son como 2000, de verdad. Tenemos una perfecto, de buena verdad. red. Esa Listo, yo guía me sí comprometo. está Nos muy buena para comprometemos. trabajar, sí, Ya, sí, sí. sí, con todo gusto. Luego hay una pregunta. ¿Hay que hacer que los niños y adolescentes institucionalizados puedan ser capacitados para el trabajo y cuando cumplan 18 años tengan algún oficio al salir del CAR? De hecho, los servicios y muchos de los centros de atención tienen programas formativos, ¿no? Y yo iría un paso más allá, ¿no? Hay que hacer que menos chicos lleguen a los CARS, que más estén en sus familias. Pero para eso las familias tienen que ser familias protectoras, adecuadas, cuidadoras. Ese sería un paso antes, ¿no? Porque ahí ya tenemos la problemática, ya tenemos la situación, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace que hayan tantos chicos que estén en riesgo y que vayan a un CAR? Hay Mm, problemas de salud mental graves de mucha mm, población en el Perú. Hay temas de consumos y adicciones de drogas y de alcoholismo. Hay temas también de maltrato severo hacia los chicos. Mientras eso pasa, tenemos muchas causas en los juzgados de familia esperando una sentencia, que es un pronunciamiento judicial. Pero el campo social, digamos, tiene otra mirada de esto. así es. No va a esperar la sentencia, tiene que intervenir. Ahí en la oficina, por ejemplo, de adopciones, hay personas valiosas. Tenemos la profesora Jocelyn Villa, que también es sanmarquina, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, todo lo que es adopción especial. Esa adopción del chico adolescente, del niño mayor de 6, del niño con discapacidad, de los hermanos. Eso es un trabajo hermoso, gratificante, maravilloso, porque la adopción es la última ratio, ¿no? Cuando Claro. ya no se puede la mamá, no se puede el papá, no se puede el tío, no se puede nada, ahí recién le dan una sentencia y el niño se va en adopción. ¿Cuándo debe irse? Pronto. Si la adopción ha de llegar, tiene que ser pronto. Porque si Ujú. no tienes un niño de 10, de 12, y son pocas familias las que tienen una expectativa de adopción de un niño de esa edad.
pero lo hay. Veo las estadísticas, ¿no? De que, bueno, yo no estoy ahí en la oficina ahora, estoy otra vez en el programa Aurora, pero veo cómo está muy bien el número de adopción especial y cada una de ellas es una vida que tiene una nueva oportunidad en una familia adecuada. Ha crecido mucho también la expectativa de familias peruanas para la adopción, de adoptar niños más grandes. Entonces, magnífico el comentario. Tienen que ser formados, tienen que tener su oficio, pero antes de eso hay que hacer mucho para que tengan también una familia adecuada y estén ahí en su familia. Extensa, nuclear, extendida, recompuesta, todas las clasificaciones, pero su familia es el espacio ideal, el espacio familiar, pero la familia adecuada, protectora, con ternura, bien cuidados. Esa familia. Como comentario adicional, hemos recibido la comunicación de un CAR donde hay 17 madres adolescentes, por ejemplo, con sus correspondientes niños y niñas, ¿no? Entre otros apoyos, el CELAS le ofrece a través del núcleo temático que me corresponde, dos, tres o cuatro talleres como el mejor regalo de autoconocimiento, de fortalecimiento de autoestima, de gestión de emociones. Yo les digo, eso les va a servir mucho más que yo les regale un panetón, porque de repente el panetón lo pueden conseguir en otro lado. Creo que tenemos que apostar mucho por la prevención, por cómo los chicos y las chicas pueden encontrar su camino nuevamente. Como tú decías, hay mucho que hacer, es verdad. No solamente solucionar el problema inmediato, sino también cómo vamos a ellos fortaleciéndolos como seres humanos para que encuentren su propio camino y su propia fortaleza interna, ¿no es cierto? Creo que al respecto me cabe mencionar ello para compartir también con todas ustedes. Y aquí tenemos a Anita Terrones que está levantando la manito. Abres tu chat, por favor. Estamos todavía dentro de la hora para dejarla dormir a nuestra expositora si estamos en la hora. Todavía estamos. Anita Terrones, adelante, por favor. Haz tu pregunta. Sí, mire, bueno, lo que mencionaba la colega sobre la adopción. Tengo un caso de una colega nuestra eh, que su esposo era militar porque ya se retiró y en los pueblos ahí donde iban a trabajar encontró a una familia y una niña que era maltratada, ¿no? Entonces, se la regalaron a la niña prácticamente porque la mamá ya tenía otra pareja, tenía otros hijos, y la niña era maltratada tanto por papá, por mamá, por padrastro, por todo. Entonces, él la ha llevado porque con su esposa, que es mi colega, no podía tener hijos. Y ellas la han criado como su hija, ella la tienen ya como 8 años, porque creo que se la dieron de 5 años así. Y están queriendo adoptar y es muy difícil y no les permiten y quieren mandarla Centro no de sé, acogida. es un centro, sí, a donde hasta que no se defina, pero mientras tanto, como no le permitieron, eh, ya no han procedido con eso y ella la tienen en un buen colegio, tiene buena casa, tiene buena alimentación, tiene cariño, tiene todo y no es posible de que teniendo todos esos beneficios la niña no pueda ser hija de ellos, ¿no? Muy No sé bien, si ustedes gracias. de repente a través de ustedes me pueden dar algo para Una que pista. poderla ayudar. Gracias, Anita. Bueno, Muchas yo gracias. brevemente podría decir en este Brevemente. caso que la oficina de adopciones interviene cuando hay una sentencia judicial. En la etapa que usted dice, tendría que acudir a la fiscalía o a la unidad de protección especial. No me ha dicho en qué lugar, pero en varios lugares hay la unidad de protección especial. Hace unos 4 años hubo una modificación que sobre los temas de crianza de hecho, lo que antes era prohijamiento, tendrían que hacer la evaluación a la familia y de pronto en una primera instancia darle una medida, darle, digo, como un condicional, porque tendrán que evaluar un acogimiento, ¿no? Primero es un acogimiento, que es una medida temporal hasta que efectivamente se dé una investigación y la declaren en desprotección respecto a estos padres que no pudieron cuidarla es los pasos que ameritan, ¿no? Los niños, Y niñas los niños, niñas tienen que conocer siempre su origen. Hay un derecho a la verdad que se trabaja mucho en adopciones, que es importante.
pero la oficina de adopciones no interviene sobre niños que no tienen la sentencia de desprotección. En Ah, esta etapa es a nivel fiscal o es a nivel de la unidad de protección especial. Me parece que hay una línea, si no me falla la memoria, es la línea 1813, que es una línea orientativa de las unidades de protección especial. De pronto podrían llamar allí, exponer el caso, ¿no? Y con ello de pronto iniciar más bien un pedido de acogimiento, ¿no? Ese periodo de acogimiento, ¿a qué se refiere? O sea, ¿que se queda con ellos o va a otro lugar? Es un pedido de acogimiento en el que evalúan todo el caso y sus antecedentes y les dan una resolución de todo ser favorable para un cuidado temporal hasta que se haga la investigación judicial. Cualquier chico para ir en adopción tiene que tener una sentencia de un juez. No existe una adopción de niños, niñas en el Perú, privada, notarial, con acta, y los niños en el Perú y en ningún lado se deben regalar, porque no son objetos, son niños. Entonces es un merece, proceso. es un proceso, Ok. exactamente, es un proceso. Ok, muchísimas gracias. Dice la última, creo, no, falta unita, el Estado se encuentra de espaldas frente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Solo existen respuestas de aquellos espacios menos visibilizados, donde las propuestas no son tomadas en consideración y frente a este problema estructural que se acrecienta. ¿Qué espera? ¿Qué espera la sociedad? Algo así, se debe articular para hacer frente a este problema, algo así, es un No va a estar ni nada. comentario, ¿sí? Se acrecienta ¿qué espera? Dirá, pues no, ¿qué esfera de la sociedad? Ah, ya, perdón, ¿qué esfera de la sociedad se debe articular para hacer frente a esta problemática? Yo creo, Ernestina, que volvería al artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y su dignidad no son el fin primordial del Estado y la sociedad. No dices el fin del Estado y la sociedad va a esperar a ver qué el Estado hace. Creo que parte de ello también es fortalecer el tejido social y la ciudadanía. Por supuesto que hay mucho que mejorar en las instituciones del Estado, pero recordemos que somos un sistema en el cual ejercemos una democracia de la cual todos somos parte. ¿No? Hay servidores públicos valiosos. De hecho, yo estoy en una posición de servidora pública, entonces diría que hay cosas que mejorar, pero que hay mucho camino avanzado también. Cuando hablabas tú de la línea 100, es algo que a mí me emociona porque yo estuve justo en la gestión de la doctora William Howie, que ahora es gestora pública también, gerenta. En esos años se crea la línea 100. Estuvimos en la primera vez que sonó ese teléfono, fue emocionante. Se logró una licencia del Mintra con transportes, una línea gratuita, y tuvimos las primeras 6 operadoras que ahora ya atienden las 24 horas, son 250 personas. Se logró cooperación y esa línea además nace para infancia. Cuando nace la línea 100, es parte de una recomendación del comité que dice que hay que tener líneas de ayuda. Y luego ya de un par de años se unifica con toda la problemática de violencia hacia las mujeres. Entonces yo diría, ¿qué se tiene que hacer? Usar los canales de mejora, meternos en los procesos desde lo vecinal, desde la junta de tu edificio, desde tu cuadra. O sea, porque ¿qué se hace? Es una pregunta en primera persona y en plural. Porque es diferente situarse. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el director de mi colegio? ¿Qué está haciendo mi jefe? ¿Y qué estamos haciendo? Porque somos parte activa. Y a veces, en estos años, ¿no? De tantas crisis económicas, políticas, ha habido como una anomia, ¿no? En que la gente observa y dice esto, esto, esto. Entonces, ¿quiénes escogemos y votamos? Nosotros, ¿no? ¿Quiénes levantamos la mano para formar parte de la junta escolar, de la junta de tu edificio, ¿no es cierto? Somos nosotros. ¿Quién va a ejercer la votación para las próximas alcaldías? Nosotras. Entonces, eso también es importante. Creo que si hay más personas como ustedes, comprometidas, entusiastas, metidas en procesos políticos también, esto es importante. Y no estoy hablando solamente de un tema electoral para ser alcalde o congresista, ¿no?
Estoy hablando de este nivel que también nos permite mejorar la institución laboral donde estamos, las juntas sindicales, los comités de seguridad y salud en el trabajo, los comités especiales de capacitación. Entonces, incorporarnos con voz y ponernos en el centro de los procesos nos hace pasar de un tema observador y cuestionador, que creo que es importante, pero también a protagonistas. Eso es importante para mí. ¿Qué medidas socioeducativas a la fecha se han dado en remisión? Una Ajá, pregunta. ya, eso quería explicar, sí lo vi la pregunta. O sea, las medidas socioeducativas pueden ser largas, ¿no? El internamiento, que es como perder la libertad, una medida socioeducativa, por ejemplo, para ir de forma libre a hacer actividades, los SOAS, Centros de Orientación, ¿no? Puede haber también multas, pero la remisión es como diferente, es otro camino, no es el camino judicial. ¿Cómo se puede hacer la remisión? Con un taller de arte, con un servicio en un centro parroquial, por ejemplo, con voluntariado en un centro de adultos mayores, puede ayudar a hacer Jardinería. la refacción de un edificio comunal. Todo ello es válido para la remisión. Y hay experiencias bien interesantes que se han dado con los chicos y digamos, esto no causa antecedentes, no lo ve el juez, no tiene el estigma de que este chico ya tiene problemas con la ley. Y eso es lo bonito de la remisión. Es un camino diferente al judicial y diferente al fiscal. Es otra alternativa, digamos, que no esté en el sistema propio judicial. Eso es lo interesante, aunque está regulado, por supuesto, en la norma. Interesante, ¿no? Cómo las defensorías a través de los municipios no podrían generar un movimiento de jardinería, una cuestión, ¿no? De servicio, de pronto que los haga sentir también útiles. La jardinería es muy simpática, el tejido, qué sé yo, en fin. Dice, a mí se me ocurren cosas. Bueno, gracias. El Código del Niño y el Adolescente creo que debe ser la guía para los programas sociales que los protejan. Luego, excelente exposición, agradecida por todos. Si no se recibe atención en el SEM, PNP, Fiscalía o juzgados, se puede acudir a la Defensoría. Bueno, eso ya la leí. Ya creo que leí todas las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra querida maestra. Repetidas 1000 veces, muchas gracias, un gran abrazo. Y a cada una de las personas que han logrado conectarse el día de hoy es porque estamos sensibilizadas frente al tema y esperamos, digo yo, cómo no podemos construir una red enorme que desde la sociedad civil para poder trabajar en favor de nuestra infancia como sociedad civil. Ojalá, ¿no? Por ahí vayamos, vaya a haber algún brote de esa naturaleza para ir trabajando en esta temática. Gracias nuevamente a nuestra abogada, magíster Isabel Navarro, por su tiempo, por su claridad, por la exposición y por la motivación, porque sí, eso lo tienes y ojalá que en cada uno de los programas que existen de atención a estos grupos humanos de niñas, de niños, se capaciten, que vayan interiorizando y colocando en sus cerebros y en sus emociones estas partes de tanto compromiso con la infancia y que estos operadores de justicia que a veces juzgamos por uno a muchos no se pongan en un plano adultocentrista y traten de manera inadecuada a las personas que son vulneradas en sus derechos, sobre todo cuando hay violencia sexual, que no hagamos de la persona, de esta niña, una doblemente vulnerada, triplemente vulnerada, la policía, el médico, etcétera, etcétera. Y ojalá que podamos cada día ser mejores seres humanos en la relación y en el respeto de la dignidad de nuestras niñas y niños. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por saludarnos, por agradecernos. Solamente hacemos una convocatoria y si no fueran ustedes no avanzaríamos mucho. Nuevamente las convocamos porque el 25 estamos celebrando, no celebrando. El día 25 estamos recordando, ¿verdad? Cómo es que la violencia en contra de las mujeres sigue y atacando fuertemente a nuestras niñas porque no se pueden defender muchas veces, porque están autoritariamente criados en un marco de obediencia, porque todavía hay una fuerte existencia del machismo, etcétera, etcétera. Tenemos un foro internacional que lo hemos preparado con mucho cariño
convocando a varias. Ahí tenemos a Teresita Viviano, que es nuestra asociada también, para que ella nos alcance cifras estadísticas y pueda reflexionar desde el trabajo social. No dejen de conectarse porque el 25, ya cambiando de temática, aunque por ahí andamos, ¿verdad? Pero cambiando un poco hacia las mujeres, el día lunes las invitamos, plenamente invitadas. Ojalá que como hoy día, nos acompañen para también tener momentos de reflexión. Claro, este es un foro internacional para ver cómo estamos a nivel latinoamericano también, que es importante ver la problemática en un mundo globalizado como el de hoy. No podemos cerrarnos solamente en lo nuestro, que es válido, pero también tenemos que darle una mirada a nuestros países. Tenemos a una brillante expositora chilena que es trabajadora social clínica, a Teresita Viviano. Tenemos y no alcanzo a leer, ustedes sí, Paola Gutiérrez, ¿no es Sí. cierto? Tenemos Ajá, a la Patricia magíster García. Patricia García Sad, de México, una extraordinaria colega profesional que siempre contamos con su apoyo. Tenemos grandes aliadas. Luz López Agudelo, también ella nos va a acompañar desde, ¿dónde? ¿Colombia? ¿Sí? Bueno, si me Creo equivoco, que perdónenme. sí. Léanlo, por favor. Ahí las espero. Un abrazo a cada una y hasta pronto. No se nos pierdan, no se Gracias, nos muchas alejen. Muchas gracias. gracias, Isabel Navarro, gran maestra. Qué dichosos tus alumnos porque van a salir con una formación extraordinaria con esa motivación que les vas dando. Muchas gracias. Gracias a Un todos buenas aplauso noches. Sí. grandioso, mucha energía para seguir adelante y cuenta con nosotros para cualquier actividad que tengas. No tenemos financiamiento, pero tenemos mucha fortaleza para trabajar, tenemos muchos nexos, tenemos mucha convocatoria, gracias al Señor, gracias a la vida, y podemos sumar esfuerzos. No nos aislemos, el Estado por un lado, la sociedad civil por el otro. Es posible que cuando tengan financiamiento se alejen, pero nosotros no tenemos todavía, nos autofinanciamos y con ese Sí. esfuerzo seguimos trabajando. Muchas gracias, hasta pronto, no se olviden de el lunes vernos nuevamente. Hasta pronto, hasta luego.